los bendiga en esta noche a Iglesia Ríos de Edén. Espero que todos se encuentran muy bien, bendecidos. Tengo un estudio muy bueno, se llama La Fidelidad. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este maravilloso día, esta noche. Yo pido que tú te muevas poderosamente, grandemente, Señor. Pido que tu Espíritu Santo toque a cada persona que va a ver y escuchar este mensaje hoy. Yo espero, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y pido también, Señor, que bendigas a tu siervo para poder ministrar tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice, Señor. También pido que bendigas las ofrendas y los diezmos, Señor, que toda la iglesia, tu iglesia dé, Señor, de corazón. Yo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendigas este tiempo, Señor. Acompáñanos. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen, amén. Vamos a empezar. El título se llama La Fidelidad. Y una pregunta es, ¿qué es la definición de la palabra fidelidad? Les voy a decir, una persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. No hay muchas personas que pueden quedar en este molde. Hay muchas personas que, si saben ustedes, no son muy fieles. Pero yo espero que en esta noche vamos a aprender cómo ser fieles. Toma un poquito de trabajo. Tenemos que leer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos va a enseñar, qué nos dice la palabra de Dios. Pero también necesitamos que orar para que Dios se mueva en nuestros corazones y nuestras vidas para ser esas fieles personas que Él quiere que nosotros seamos. La fidelidad. Dios permanece fiel. Todos esperamos que Dios permanezca fiel, pero Él también espera que nosotros seamos fiel también. Mira lo que dice en el libro de Salmos 119 y verso 89. Dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Él es un Dios que está firme. Es un Dios que es fiel. Él estableció la tierra y los cielos. Y lo que lo están haciendo aquí, que está firme la tierra. Él estableció la tierra y está firme. Y no solamente la tierra, pero también los cielos. Los cielos y la tierra los confirma que Dios lo creó todas estas cosas. Él es fiel, no deja que las estrellas se esparezcan o el sol cada día, cada mañana amanece o se nace el sol. Es una cosa que vemos en nuestras vidas y por muchos años siempre Dios es fiel y Él trae las lluvias a su tiempo también. Y esperamos que muy pronto va a traer lluvias aquí también en México, aquí en Guanajuato donde estamos. Mira lo que también dice en Números capítulo 12 y verso 6. Dice, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es hombre de confianza. Con él habló claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Aquí, si leen todo este capítulo, al principio habla de dos personas, Miriam y Aarón, que murmuraron contra Moisés. Y Dios se molestó con ellos. Y si leen toda la historia o todo este capítulo, dice la palabra de Dios que también trajo juicio sobre Miriam. Quedó como una leprosa. Pero Dios la sanó porque escuchó las oraciones de Moisés y también de Aarón. Pero murmuraron contra él. Y si yo no le hablo a cualquier persona en esta manera, solamente a Moisés, a otros profetas yo le llamo por medio de visiones
y también por medio de sueños. Pero dice la palabra de Dios que Dios le habló a Moisés y le hablaba a Moisés como un amigo, cara a cara. Lo veía, pero no en toda su gloria, porque ningún hombre puede ver a Dios en toda su gloria. Pero Dios le hablaba a Moisés y dice que le habló cara a cara, claramente sin enigmas. Quiere decir que sin figuras, las figuras. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Estaba molesto Dios, porque él había escogido a Moisés para ser un líder. Y estas personas se estaban levantando contra su propio hermano y hermana, se levantaban contra Moisés. Pero Dios trajo un juicio, pero también hizo algo poderoso para que pudieran entender ellos y también todo el pueblo que Moisés es el que estaba como líder. Él es el que estaba encargado. Fíjate lo que dice aquí. Moisés era considerado como profeta y más que profeta, pero como amigo de Dios. Era un amigo de Dios. Es lo que yo quiero hacer. Quiero ser un amigo de Dios. Y yo creo que a ustedes también les gustaría ser amigo de Dios. Pero tenemos que ver qué es lo que dice la palabra para poder hacer la voluntad de Dios, para poder acercarnos a Él, para poder tener confianza con Él. Dice la palabra de Dios, ahorita que leí en ese capítulo, dice que era hombre de confianza. En otra traducción dice era un hombre que era fiel en toda su casa. La casa, por lo que estaba hablando aquí, estaba hablando de la casa de Israel, la casa de Dios. Es la casa de Dios, donde Dios se mora con su pueblo, donde Dios se mueve poderosamente. Pero todo el pueblo tiene que escuchar lo que Dios dice. Y es lo que estaba tratando Moisés, diciéndole a las personas qué es lo que deben hacer. Y muchas veces la gente se molesta. Verá, cuando alguien está encargado, se puede molestar. Pero tenemos que aprender, cada uno de nosotros, ser humildes y ser fieles en todo. Dios se revelaba a Moisés por medio de hablar con él cara a cara, como si hablaban como amigos o con los amigos. Él era un amigo de Moisés y Moisés también era Dios amigo de él y también viceversa. Moisés era muy diferente que todos los profetas normales, porque lo que vimos ahorita, solamente los profetas normales le hablaba a Dios por medio de sueños y también por medio de visiones. Primeramente, era siervo sobre la casa de Dios. Israel consideraba la casa de Dios. Se consideraba como la casa de Dios, Israel. Y ahora vemos que la casa de Dios es la casa donde Él mora. La iglesia cristiana. La iglesia donde se congrega el pueblo de Dios. Donde todos han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y van y escuchan la palabra de Dios. Alaban a Dios con cánticos, y también escuchan la palabra de Dios, no solamente para oír o escuchar, pero también para poner esa palabra por obra en sus vidas, y también para que todo el pueblo pueda ver que ellos son seguidores de Cristo Jesús. Y mira, fíjate, número 2, hablaba cara a cara con Él. Es una maravilla lo que hacía Dios con Moisés. No lo hacía con cualquier persona, pues lo hacía con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un corazón humilde. Y también dice que era un hombre fiel sobre toda su casa. Él tenía confianza en Moisés y tenía la confianza que hablaba con él cara a cara. Número 3, actualmente vio el cuerpo espíritu de Dios. No vio totalmente el cuerpo de Dios, podemos decir la gloria de Dios, pero vio a Dios, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Mira, quiero presentarles unos videos, dos videos cortos. Son de 2 hombres o varios hombres, y son hombres, yo creo que son fieles, porque andan hablando de Dios y andan animando a la gente, andan predicando la palabra de Dios, no solamente en las calles, pero también en un gobierno. Quiero que lo escuchen. Van a ver esto, ¿ok? Muchas familias sienten incertidumbre y hasta miedo
Todos lo hemos sentido en algún momento. No crean que están solos, porque esto es algo completamente nuevo y desconocido para todos. No solo en el Paraguay, en el mundo. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Esta pelea la vamos a dar juntos y tengan la certeza de que pronto estaremos abrazados de nuevo. Cuidemos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de todo el Paraguay. Por favor, quédense en casa, juntos en familia y unidos en oración. Muchas gracias. Inclina tu oído a mi clamor. Hoy la Policía Nacional Civil está pasando en esta ciudadanía para llevarles un mensaje de salvación, no con nuestras armas, sino con las armas poderosas de Dios, y declararles que ante esta peste destructora, nuestras armas no tienen el poder, pero hay un poder que sí lo tiene, y ese es el poder de Jesucristo. Y hoy la Policía Nacional Civil se hace presente ante la ciudadanía para unirnos en fe, para unirnos en un solo sentir, con un propósito de que para Dios no hay nada imposible, de que Él pelea nuestra batalla. Y hoy, amado vecino, le agradecemos ese esfuerzo que hace por ahí abrigarse en casa. Ahí tome a su familiar, a su amigo, su hermano, su hijo, abrácenlo y declare la bendición del Dios Altísimo sobre ellos. Hoy la Policía Nacional Civil pasa delante de usted para decirle: Dios le bendiga, tome ánimo, tome fe en Dios, a quien venimos adorando y hablándole es más fuerte que cualquier otro problema más grande en este mundo, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y hoy ese es nuestro mensaje de fe y esperanza para usted, amado ciudadano de Guatemala. Amén. Wow, el presidente de Paraguay, hablando de esta manera, poniendo a Dios en primer lugar, animando a la gente. Si así eran todos los presidentes del mundo, yo creo que hubiera muchos cambios, hubiera muchas transformaciones de vidas. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que orar por nuestro presidente aquí en México, para que él también venga a conocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿Te puedes imaginar también como esos policías también, hablando de Dios en las calles, libremente? ¿Te puedes imaginar aquí en Guanajuato o en la ciudad donde tú vives, que los policías fueran con libertad predicando la palabra de Dios por todas las calles? Eso un día esperamos que va a venir, ¿sí? Vamos adelante. Le hace una pregunta que mucha gente no sabe o no considera porque no tiene respeto a los líderes, siervos de Dios. Y es lo que debemos tener respeto a las autoridades que Dios ha puesto aquí sobre el mundo. Sean gobernadores, sea el presidente, sea tu jefe, tus padres. Tenemos que tener respeto y primeramente respeto a Dios, honrar a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 13 y verso 1. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido.
Los que así proceden recibirán castigo. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que debemos respetar a las autoridades que Dios ha puesto sobre esta tierra. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Le dice Dios. ¿Por qué no tuviste temor? ¿Sabes por qué? Muchas de las veces lo que pasa, en veces entra la murmuración o entra el enojo, el celos, y no sabemos exactamente qué es lo que pasó aquí con Miriam y también su hermano Aarón. Pero estaban murmurando, estaban molestos. Y una de las razones era porque dice la palabra de Dios que Moisés se había casado con una egipcia, ¿verdad? Y se molestaron. Y si no tuvieron temor a hablar en esta manera contra mi siervo Moisés. Lo que pasa, muchas de las veces uno se puede enojar y salen palabras antes que lo podamos pensar bien, lo que estamos o lo que vamos a decir. Y por eso tenemos que tomar ese tiempo para poder saber qué es lo que vamos a decir, pero en veces es difícil. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder hacer lo que es correcto y no enojarnos, porque todos, yo creo que todos, si les dijera ahorita, ¿quién no se enoja? Todos nosotros vamos a decir, pues yo me enojo, ¿verdad? Todos, sin excepción, todos lo enojamos, pero necesitamos esa calma. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios que venga sobre nosotros para no hacer las cosas que no debemos. En primer libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 21, dice, Dios no permitió que los oprimieran por amor a ellos, advirtió a los reyes y les dice esto, mira, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Lo que estaba diciendo es que respeten a los que yo he ungido. No maltraten a mis profetas, a mis siervos. Dios honra lo que estoy diciéndoles, a las personas que Él ha puesto en autoridad. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En lo que hacemos, en lo que hablamos y también la crítica, ¿verdad? Porque muchas veces mucha gente puede criticar de personas, cómo se ven, cómo hablan, qué es lo que dicen. Hay muchas cosas. Todo el mundo, yo creo que muchas de las veces critican. Lo vemos en las noticias, lo vemos en películas, critican. Y también en la vida real. También mucha gente está criticando. Tener cuidado, ¿sí? Si uno va a ser fiel, debe saber cómo comportarse en la iglesia del Dios vivo. La iglesia es el pueblo de Dios, los cristianos. El edificio solamente es donde nos congregamos, pero la llamamos iglesia, ¿sí? Pero realmente la iglesia de Dios somos nosotros. Cuando dos o más se congregan, dice la palabra de Dios, dice que Él está en medio de ellos. Es la iglesia, los que Dios ha llamado, los que Dios ha rescatado. Somos iglesia, aleluya. Estaba leyendo algo que leí el otro día. Y era un hombre que se llamaba Hudson Taylor. Era un hombre cristiano. Mira lo que dice en la historia. Dice, era una noche de tempestad en Birmingham, Inglaterra. Y Hudson Taylor estaba para hablar en la reunión en un salón de una escuela. Su anfitrión le aseguró que nadie iba a asistir en la tempestad de la noche. Pero Taylor insistió ir adelante. Debo hacerlo aunque solamente asiste la persona que está a la puerta. Menos de unas docenas de gentes resultaron en esa noche. Pero había un poderoso mover del Espíritu Santo. La mitad, dice la historia esta, la mitad que estaban presentes fueron misioneros. Y si no fueron misioneros, enviaron a sus hijos a ser misioneros. Y el resto eran fieles miembros que soportaban la misión de la China por muchos años. Pocas gentes, pero fieles personas.
Y ahora necesitamos en estos tiempos, necesitamos orar por la China, donde dicen que vino este virus, la coronavirus. Tenemos que orar por el gobierno que es comunista. Tenemos que orar que mucha gente venga a conocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿Van a orar por China, la China? Sí. Vamos a orar por ellos, sí, cada día. Si podemos. Yo creo que sí podemos. Los líderes son puestos por Dios y hablan lo que Dios pone en sus corazones según lo que dice la palabra de Dios. Deben ser fieles también a los siervos de Dios porque Dios los ha puesto en esa posición. Cuando venimos a Cristo Jesús, venimos a conocer muchas cosas, cosas que nunca habíamos conocido. Y Dios empieza tratando con nosotros en diferentes áreas, en nuestros corazones, en nuestro hablar, en nuestro hacer, en lugares que vamos, lo que hacemos con personas, lo que decimos a las personas. Dios empieza a tratar aún con nuestra mente. Él conoce tus pensamientos y Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos fieles en todo. No solamente asistir a la iglesia, no solamente a dar tus diezmos y tus ofrendas, pero a decirle a otras personas de Cristo Jesús para poder ver a estas personas que vengan a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Ser fieles en todo, y necesitamos mucha ayuda de Dios para poder lograr esto, porque Dios está moviendo en el mundo, Dios está haciendo muchas cosas en cada uno de nosotros y Dios quiere que el pueblo de Dios sea fiel. ¿Quieres ser fiel tú? ¿Quieres empezar siendo fiel ya? ¿Fiel con quién? ¿Fiel con tu esposa? ¿Fiel con tu esposo? Fiel con tus hijos, tu hogar, ser fiel en tu hogar para proveer para tu familia. Ser fiel a tus jefes, a tu trabajo. Ser fiel a la iglesia para asistir. La palabra de Dios dice que las personas siempre eran fieles cuando vinieron a Cristo Jesús. Lo puedes leer en el libro de Hechos. Eran fieles. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Ahorita no los podemos congregar como lo hacíamos antes, pero va a venir ese tiempo, va a venir y yo creo que va a venir muy pronto y vamos a poder congregarnos otra vez de nuevo. Vamos a poder alabar a Dios juntamente, porque Dios está para hacer algo poderoso aquí en Guanajuato y en tu vida. Dios quiere moverse en tu vida y en esta ciudad. Mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 24 y verso 45. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Dios tiene muchas cosas que nos quiere encomendar, pero Él anda buscando personas fieles y los va a probar. Los va a probar a cada uno de nosotros, a ver si somos fieles. ¿Eres fiel tú? ¿Quieres ser fiel? Ahorita en un momento voy a hacer una oración para que Dios se mueva en nuestras vidas y podamos ser fieles con Dios, con tu familia, esposo, esposa, tu jefe, tu iglesia. Vamos a seguir adelante. La pregunta que hizo Jesucristo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice la palabra de Dios que dice Jesucristo, Él no vino para ser servido, pero para servir. El corazón humilde de Cristo Jesús, el Dios que creó todas cosas, el que murió en la cruz de Calvario y resucitó a los muertos, el que está en la gloria ahorita con el Padre eterno. Él vino a servir.
Es una de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Servirnos unos a los otros. Dios quiere que nosotros seamos siervos. Primeramente de Dios. ¿Ves? Porque si no eres siervo de Dios, primeramente no puedes servir a los demás. Le contesta él mismo. Cuando su Señor venga, le halle haciendo así, siendo fiel. ¿Verdad? Porque Jesucristo murió, resucitó y se fue al cielo. Pero un día va a regresar. Y va a regresar y va a ver si tú y yo hemos sido siervos fieles. Va a venir. No sabemos cuándo. Puede venir esta noche. Puede venir mañana. Puede venir algunos años. No sabemos cuándo va a venir, pero de cierto va a venir. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y sabemos que Dios es un Dios de su palabra. Y Él va a venir. Y va a vernos a nosotros. A ver si cumplimos con el propósito, con la obra que Dios nos dejó a nosotros. Cada uno de nosotros, Dios, a cada uno de nosotros dejó algo que hacer. Tenemos que orar para pedirle a Dios qué es lo que tenemos que hacer, si no sabes todavía. Después haces una pregunta, ¿haciendo qué? Hago una pregunta, ¿haciendo qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siendo fiel en lo que Dios le ha dado para hacer. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? ¿Un buen trabajo? ¿Un ministerio en la iglesia? ¿Siendo un fiel esposo o esposa? ¿Verdad? ¿Sabe qué? Todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir el reino de Dios. ¿Sí? Si Dios te ha bendecido grandemente, es por una razón. No es solamente para que lo gastes en tú mismo, pero es para alcanzar las almas en esta tierra. Y si quieres ser bendecido, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Porque Dios te quiere usar para que pueda evangelizar la tierra. Hasta que Él venga, vamos a hacer esto. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 4 y verso 14. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí, que no tienen muchos. Porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que nos engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Él estaba diciendo a las personas, no era para avergonzarlos, pero dice la palabra que era para amonestarlos, para animarlos, para que hagan lo correcto, para decirles qué es lo que deben hacer. Y dice, mira, voy a enviar mi hijo Timoteo. Y le dice hijo, no es realmente su hijo de sangre, pero Él lo trajo a Cristo Jesús. Él enseñaba la palabra de Dios. Él, dice la palabra, era un fiel hijo en el Señor. Dice, Él te va a enseñar qué es lo que debe ser. Te va a traer recuerdo de todas las cosas. Dice, mi manera de comportarme, la manera que se comportaba Pablo en Cristo Jesús. Y cómo enseñó por todas partes, en toda la iglesia. Andaba enseñando a todo el mundo, a todas las iglesias de Jesucristo, de su palabra. Y también cómo se comportaba Pablo. Wow, Él dejó un ejemplo para Timoteo y para los cristianos. Pablo fue cambiado y transformado. Pablo amaba a la iglesia, por eso les hablaba de la verdad como a hijos. Pero si tú amas a tu hijo, lo vas a corregir. Dice la palabra de Dios, dice que enseñarles cuando están pequeños, ya cuando ellos crezcan no se van a desviar del camino de Dios. Enséñales cuando están pequeños. Y si han crecido, ya están grandes, pon un ejemplo para que ellos vean
Tal vez no van a ver a Jesucristo en esta tierra todavía. Tal vez no lo van a ver, no van a leer la Biblia. Pero por tu comportamiento puedes demostrarle a las personas, a tus hijos, Cristo Jesús. ¿Sí? Sus discípulos podían tener muchos maestros, pero no muchos padres. Y él les demostraba que él era como un padre para sus hijos espiritualmente. Personas que él había guiado a los pies de Cristo Jesús. Él era el padre espiritual y ellos eran sus hijos espirituales. Pablo se consideraba un padre a ellos, y ellos sus hijos. Padre para ellos y ellos, ¿verdad? Para él era un hijo o hijos. Él engendró a ellos por medio del evangelio, pero les decía que lo imitaran a él como padre, que lo imitaran. Tú puedes decir eso, imítame a mí, como yo imito a Jesucristo. Lo puedes hacer. Necesitamos mucha ayuda, ¿verdad? No solamente dice que Timoteo es su hijo, pero también dice que es fiel en el Señor. Ahí vemos esa palabra, fiel. Él busca a personas que sean fieles. Y las personas que son fieles, Dios los va a usar. Timoteo enseñaba en todas partes. Estaba enseñando la palabra de Dios en todas partes. Para ser usado de Dios, debemos ser fieles, ¿sí? Debemos ser fieles en Cristo Jesús. ¿Con quién debemos ser fieles? Lo voy a repetir otra vez ahorita. Primeramente con Dios. Sí, debemos ser fieles primeramente con Dios, número 2, con esposo, esposa, hijos, familia, iglesia y también en el trabajo, con amigos. Debemos ser fieles. Si no somos fieles con Dios, todo lo demás se va a derrumbar. ¿Sí? Es como la parábola que usó Jesucristo, que vio un hombre que fincó una casa sobre la arena. Y cuando vino la tempestad, dice que cayó. Pues dice que el que fincó sobre la roca, dice que en las tempestades no le puede hacer nada. Y la roca es Cristo Jesús. ¿Dónde estás poniendo tu confianza en esta noche? ¿En tus propias fuerzas o en la roca que es Cristo Jesús? ¿Quieres ser fiel? Yo quiero orar por ti. Y yo quiero también orar por mí mismo, porque todos debemos ser fieles con Dios. Él busca tales personas. Voy a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido por todas estas personas que están viendo este mensaje, este estudio. Señor, necesitamos de ti, necesitamos mucho de ti. Señor, queremos ser fieles en todo y no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero yo sé que tú los puedes ayudar. Tú nos puedes dar esa fuerza, como dice tu palabra, fuerzas de un búfalo, para poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Y yo pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos fortalezcas, Señor. Que tú nos llenes de tu Santo Espíritu para poder hacer tu voluntad. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén y amén. Quiero orar también. Siempre hay personas que necesitan a Cristo Jesús. Hay personas que nunca han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y quiero darle la oportunidad esta noche, como siempre lo hago. Y lo voy a hacer. Voy a seguir haciéndolo. Porque hay mucha gente que debe escuchar el Evangelio de Dios. Deben conocer a Cristo Jesús. Deben ser salvos. Vamos a orar. Nomás repite esta oración. Hágalo todo a tu corazón. Confésalo con tu boca. Dice la palabra de Dios que lo creerás en tu corazón y lo confesarás con tu boca para salvación. Vamos a orar y repite conmigo en voz alta. Di: Señor Jesucristo, vengo delante de ti y pido perdón por todos mis pecados. En esta noche yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz de Calvario y resucitaste en el tercer día. Y en esta noche estás en la gloria con el Padre eterno a su diestra. Señor, enséñame tu camino. Enséñame tu palabra. Señor, dame conocimiento de tu palabra para poder seguirte.
todos los días de mi vida. Y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si tú has hecho esa oración, ¿por qué no nos escribes? ¿Por qué no te pones en contacto con nosotros para poder orar por ti y para seguir orando por ti, para poder ayudarte? Lo vas a ver en un momento donde puedes ponerte en contacto con nosotros. Dios los bendiga, que pasen unas buenas noches.